Buenas tardes, compañeros. Los voy a acompañar un ratico que tengo una reunión ahora acá en la oficina. Bueno, lo primero es para, pues, como debe ser de conocimiento de todos, hoy a las 3 de la tarde está agendado en el orden del día de la Corte Constitucional el estudio de la demanda de constitucionalidad contra el parágrafo tercero, el artículo tercero, parágrafo transitorio parcial del decreto ley 927 del 2023, el cual establece que no podrán usarse ni si el empleo, las listas de elegibles, si el empleo público se encuentra provisto mediante encargo o mediante provisionalidad. O sea que tenemos que estar atentos a ver cuál va a ser la decisión de la Corte Constitucional frente a esta demanda. Esto para que tengamos claro, porque se ha visto por parte de otras organizaciones sindicales donde están anunciando demandas y pues no sé qué más cosas. Aquí estuvieron unos compañeros hablando del tema, pero la verdad pues no sé qué tanto vayan a prosperar. Tendríamos que esperar, yo como abogado, pues esperaría primero en qué sentido se va a pronunciar la Corte Constitucional frente a este parágrafo transitorio del uso de las listas de elegibles. Para nadie es desconocido el sinnúmero de tutelas que se vienen presentando en la actualidad, mediante la cual muchos compañeros que se presentaron al concurso, tanto de ascenso como de ingreso, pues están presentando sinnúmero de tutelas solicitando la utilización de estas listas y han habido varias sentencias de tutela mediante la cual pues los jueces, los tribunales les han concedido y le han ordenado a la DIAN la provisión de estas listas de elegibles. Ahí tenemos el caso más sonado, es el de los facilitadores 3. Empezó con una demanda por allá en el Valle del Cauca y se ha extendido a muchas partes y el resultado es que se están utilizando las listas de elegibles y que varios compañeros que se encontraban en encargo y en provisionalidad, pues los de provisionalidad han tenido, pues tuvieron que los sacaron, los desvincularon y los de que están en encargo, pues regresaron a su cargo habitual. Adicionalmente, pues también en la última reunión que tuvimos, vemos que se estaba presentando la misma situación frente a las listas de los gestores uno. Nosotros le hemos estado haciendo particular seguimiento a estas listas pues hay unos compañeros que nos dijeron que estuviéramos atentos a esta lista y de información que hemos sacado de varias tutelas, inclusive una petición que presentamos con nosotros como organización sindical, pues tenemos unos datos y me gustaría como explicarles como el tema jurídico sobre esta provisión. En las tutelas, porque a ver, los compañeros que están tutelando, muchos ya tienen como el formatico y saben de dónde el argumento jurídico que les están concediendo la tutela a los jueces y particularmente preguntan en los derechos de petición, preguntan por los cargos denominados gestor 1 301 grado 01, que cuántos actualmente en la entidad hay. Entonces me dicen actualmente la planta de la DIAN tienen 3.644 cargos de empleos denominados gestor 1 301 grado 01. Preguntan a su vez que del total de los cargos antes referidos les informe la modalidad en la que fueron provistos, es decir, cuántos por carrera administrativa, cuántos por provisionalidad, cuántos por encargo, y la contesta la entidad y les dice, pues de carrera administrativa hay 168. Al momento de la petición, en este momento en periodo de prueba hay 618. En vacancia definitiva ocupada en encargo hay 90. En vacancia definitiva ocupada en provisionalidad hay 1.524. En vacancia definitiva sin ocupar hay 949. En vacancia temporal ocupada en encargo hay 157. En vacancia temporal ocupada en provisionalidad hay 78. En vacancia temporal ocupada en provisionalidad titular en periodo de prueba hay 12. Y en vacancia temporal sin ocupar titular en periodo de prueba hay 48 para un total de 3.644. De esto preguntan, eh, en el decreto 419 del 2023, ese decreto creó en la ampliación de planta 1.421 empleos del cargo de gestor uno
código 301 grado 01 y les preguntan que cómo están provistos estos cargos. Entonces les contesta la DIAN que de los 1.421 vacantes se encuentran provistas de la siguiente manera. En periodo de pruebas 51. En vacancia definitiva ocupada en encargo 78. En vacancia definitiva ocupada en provisionalidad 1.193. En vacancia definitiva sin ocupar 99. Ahí suman los 1.421 cargos de los que se ampliaron con el decreto 419. ¿Cuál es el argumento que están utilizando en este momento para las tutelas? El argumento que están ocupando para las tutelas es que los cargos que se crearon en virtud de la ampliación de planta se deben, esos cargos se deben utilizar a través de los concursos, del uso de las listas de elegibles. Esos cargos no se podían utilizar ni en encargo ni en provisionalidad. Ese es el argumento que están trayendo para utilizar digamos, para poner las tutelas. Y ese es digamos, el argumento que los jueces les están acogiendo y les están tutelando y están autorizando la utilización de estas listas. Eh, Le preguntan a la DIAN en la tutela, simplemente le preguntan lo que le hemos dicho, cuántos cargos se crearon, 1.421, cuántos están en encargo, como aquí lo traíamos. En encargo hay 78 y en provisionalidad hay tantos, y solo en periodo de prueba en ese momento había 51. Entonces ellos, como el decreto solo trajo el grado, el código, no trajo ninguna ficha. Entonces los compañeros, los que están tutelando, solicitan que se ampare el derecho y se amplíe la lista, porque si ellos están en un gestor, uno puede ser de cobranzas, de recaudo, del que sea, de personal, de fiscalización. Entonces ellos solicitan que se les amplíe la lista porque pues ese cargo fueron creados y en virtud de lo dispuesto en el artículo tercero del decreto 419 se deben ocupar a través de concurso. Y el mismo decreto 927 dice que una vez provistas las listas en su artículo 36, una vez provistas las listas para los concursos que se crearon, se pueden utilizar las listas de elegibles de los cargos que no fueron ofertados. En ese orden de ideas, pues también se están en esa consonancia, digamos, el decreto 419 y el decreto ley 927 efectúan las solicitudes y el juez está concediendo. Adicionalmente, para todos también es conocido que a ciertas listas en septiembre del año pasado la entidad le solicitó que se ampliaran las listas a determinadas fichas, no a todas. Entonces, muchos compañeros que están digamos, en unas listas que no se les solicitaron su ampliación, dicen que hay una diferenciación que no tanto para los de ingreso como para los de ascenso, los que están los que son misionales, los que son de apoyo. Entonces, digamos, eso es lo que ha generado en que se generen este sinnúmero de tutelas, lo cual los resultados son que hay varios compañeros que están en riesgo, los compañeros provisionales están en riesgo de perder su puesto y varios compañeros que están en encargo, pues también están en riesgo de perder su encargo por, digamos, esta situación jurídica que, como les comentaba al inicio de la charla, la Corte Constitucional esta tarde, pues vamos a ver en qué términos se pronuncia y pues determinaríamos qué paso tendríamos que seguir, porque salir nosotros en este momento a decir que vamos a demandar, pues no entendemos que vamos a demandar porque la Corte Constitucional desde el 2020 viene trazando una línea jurisprudencial en el sentido de que todos los cargos tienen que ser ocupados a través del concurso. Y de ahí en adelante se ha venido, sacaron una ley, la Comisión Nacional de Servicio Civil, perdón, una ley y la comisión la está aplicando en el sentido de que cómo se utilizan, que los cargos que sean creados con posterioridad pueden ser ocupados con estas listas de elegibles. Y es más, hay hasta una sentencia del 2020 de la Corte Constitucional que no habla simplemente para los cargos que se crearon con posterioridad, sino también hablan de los cargos que se crearon con anterioridad. Esto lo estudió la Corte Constitucional en la sentencia del 2021, donde estudió el artículo 34
en su momento vigente el decreto ley 071. Y palabras más, palabras menos, decía que las listas de elegibles se tendría que utilizar, porque pues ahí está el mérito, y hablan de los principios de economía, pues, de la carrera administrativa. Entonces, a eso es que ellos se están, digamos, acogiendo. Qué pena si escuchan el ruido, pero es en este momento está pasando el guardia presidencial, el cambio de guardia. No No, sé no si es. escuchamos, Oscar, No, tranquilo. No, sí, no se porque aquí escucha, se. tranquilo. Sí, lo escuchamos muy bien. Bueno, entonces nosotros, como les había dicho, nosotros le hicimos una petición, esta sí la que hicimos, el que yo les, con los datos que les comentaba, los traje de varias tutelas que los compañeros le presentan ese derecho de petición a la entidad. Dentro de lo que nosotros le estamos preguntando, le decimos, este decreto fue contestado el 8 de mayo del 2025. Nosotros le preguntamos, nos referimos a que nos informaran de cuántas vacantes del cargo de gestor 1, grado 301, están ocupados actualmente por servidores públicos de manera provisional o en encargo. Y ellos nos contestan que en vacancia definitiva están ocupados 87, en vacancia definitiva ocupada en encargo 87, vacancia temporal ocupada en encargo 5, vacancia definitiva ocupada en provisionalidad 1219, vacancia temporal ocupada en provisionalidad 249. Les pedimos también que nos informaran en los procesos de selección en la modalidad de ingreso y ascenso desde el año 2020 que empezaron los concursos, cuántas vacantes del cargo de gestor 1301 han sido convocadas a concurso. Y nos contesta la entidad que en el proceso de selección 1461 del 2020 fueron convocadas en ingreso 291. En el proceso de selección 2497 del 2022 ingreso fueron convocadas 1613. En el proceso de selección 2238 del 2021 ascenso fueron convocadas 19. También les preguntamos que nos informaran que dentro de los procesos de selección, modalidad de ingreso y ascenso desde el 2020 al 2024, cuántas vacantes del cargo del gestor 1, código 301, ha sido provista. Dice que en proceso de selección 1461 fueron provistas 289, que en el proceso de selección 2497 del 2022 fueron provistas 1501, que en el proceso de selección 2238 del 2021 fueron provistas 7. Igual, en igual sentido, les informamos que nos cuenten en los procesos de selección en la modalidad de ingreso y ascenso desde el 2020 al 2024, cuántas vacantes del cargo de gestor 1 se les solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil la autorización para el uso de las listas de elegibles. Ellos nos cuentan que hasta este momento se han solicitado la autorización de listas de elegibles de 502 empleos. En igual sentido, preguntamos que nos informen los procesos de selección de ingreso y ascenso año 2020-2024 del cargo de gestor 1, cuántas vacantes de gestor 1 se han ordenado mediante fallos judiciales a la Comisión Nacional del Servicio Civil que debe utilizar estas listas de elegibles. Frente a ese punto llegan y nos están contestando que le dieron traslado a la Dirección de Gestión Judicial a efectos de que ellos nos brinden una respuesta conforme a las competencias de esa área, que ese punto de que cuántos en virtud de las tutelas han solicitado ampliar las listas de elegibles, no nos lo contestaron, que no lo va a contestar el área de División de Gestión Judicial. Y también preguntamos informar en el proceso de selección, ingreso y ascenso del 2020 cuántas vacantes del cargo de gestor 1301 se encuentran en listas de elegibles. Y pues ahí también dirigieron esa pregunta a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la encargada de custodiar las listas de elegibles en virtud de su competencia. Y por último, les solicitamos informar en los procesos de selección, ingreso y ascenso del 2020 al 2024 para las vacantes de gestor 1, cuántos fallos judiciales se encuentran pendientes de cumplimiento. Eso porque pues también como corre por todos lados, sabíamos que les habían interpuesto un desacato al director y al director de gestión corporativa y
a los de personal. Entonces, ellos nos están contando que respecto al presente punto se indica que actualmente nos encontramos en trámite del cumplimiento de dos órdenes judiciales emitidas por Juzgado 15 Penal del Circuito con función de conocimiento de Barranquilla y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga en el marco de las tutelas presentadas por los señores Eider Eduardo Jiménez Vargas y Eider Yesida Ariza Aguilar, donde desde la Coordinación de Selección y Provisión del Empleo Público de la Subdirección del Empleo Público se ha adelantado los trámites pertinentes para acatar las órdenes emitidas. Entonces, pues así como el, el, el presidente Tulio el sábado estuvieron hablando de la utilización de las listas de elegibles y les contaría sobre, en este momento, un compañero que era forado le concedieron parcialmente y le ordenaron reintegrarlo, pues era forado y también alegó el tema de padre o madre cabeza de familia, pues hemos visto en ese sentido que les han concedido a uno siempre y cuando existan las vacantes, porque tenemos que tener claro que como lo establece la norma y lo establece la jurisprudencia, el mérito prima sobre todas las demás situaciones, así ya sea padre, madre, cabeza de familia, prepensionado, aforado sindical, enfermedad ruinosa, todo lo que sea prima el mérito. Siempre y cuando exista encargos, existirá la posibilidad de algún tema de protección. Pero mientras ya cuando los cargos se agoten, desafortunadamente, pues no hay absolutamente nada que podamos hacer jurídicamente, porque pues, si ya no hay vacantes, pues no tendrían dónde ubicarlos y por expresa prohibición dos personas no pueden estar en el mismo cargo. Entonces, pues no sé, quería como contarles que estemos atentos a ver si al finalizar de la tarde qué decisión va a tomar la Corte Constitucional, porque pues todos estos temas de estas tutelas que se vienen adelantando y que se vienen interponiendo, entonces yo creo que quedan zanjados esta tarde con su pronunciamiento. Entonces, sería como estar muy atentos y ver si la modula, porque pues en la defensa de eso, la DIAN también se pronuncia y cita la sentencia que sacaron en la Fiscalía, donde establecen que pues tiene que ser modulado, pausado, no puede ser de un solo momento que pueden que saquen a todos los provisionales, se quiten todos los encargados y entre las personas que están en las listas de elegibles, que se tiene que hacerse de manera como por etapas, se le dicen, ¿no? Por etapas pausado, no de una sola, pero pues también hay pronunciamientos como el de la Procuraduría, el de la misma comisión, donde dicen que este parágrafo es abiertamente inconstitucional y solicitan que se declare inexequible. Pero pues aquí lo que pues básicamente quería contarles era como que el seguimiento que le estamos haciendo a los cargos de gestores uno, a todos, porque estamos mirando todos los cargos, tanto a los de facilitadores 3 4 todos los días hacemos la revisión de qué tutelas se han presentado, cuáles han sido concedidas, cuáles han declarado que no se las conceden, declaradas improcedentes, entonces, pero pues en este momento lo único que nos queda a nosotros es esperar esta tarde qué decisión toma la Corte Constitucional y frente a eso, pues sí salir a ver qué acciones se pueden tomar en el tema jurídico o político o como sea, pero pues en este momento sí es, digamos, esa la expectativa a la que estamos esperando como el pronunciamiento.